Son 8 de la mañana con 7 minutos. Usted se encuentra en la sintonía de Radio Capital y Capital TV. Un servidor, César Campos, reemplaza breves días al gran, inigualable, incomparable, irreemplazable Philip Butters, que ya vendrá de sus vacaciones bronceado, rostizado, probablemente del Caribe, del Máncora. ¿Dónde estará el gran Philip Butters? Pero sabemos que nos escucha y nos sigue como usted día a día. Y usted que nos sigue día a día ha escuchado también en este programa la apertura del debate respecto a cómo estamos financiando ciertas obras de ampliación eléctrica y entre ellas, entre muchas otras, a través de un cargo llamado afianzamiento de seguridad energética. Así figura por lo menos en algunos recibos y constituye una carga, una sobrecarga en las tarifas del servicio eléctrico que nosotros estamos pagando. Parte de ella pues ha ido al financiamiento del gasoducto del sur, esta obra que mediante una licitación que fue muy polémica ganó la firma brasileña Odebrecht. Es innecesario hablar la cantidad de problemas en los que está metido Odebrecht, pero eso ha traído a colación de que ciertos congresistas hagan el planteamiento de eliminar esa sobrecarga, ese costo, ese sobrecosto en los recibos de luz. ¿Cómo explicar esto? ¿De qué se trata? Vamos a conversar con el ingeniero César Gutiérrez Peña, un consultor experto en energía, en hidrocarburos, ha sido presidente de Petro Perú, y le damos la más cordial bienvenida. César, ¿cómo estás? Buenos días, César. Y bienvenido a Radio Capital para que nos expliques esto. Pero para redondear, y antes de escuchar a César Gutiérrez, vamos a dar cuenta de lo que señaló en Radio Programas del Perú este último viernes el presidente Kuczynski, porque fue abordado directamente por los más panelistas de ampliación de noticias sobre el particular. El presidente Kuczynski también ha abierto la posibilidad de que esto sea derogado. Dijo, no hay ningún problema. La gente dice que la tarifa eléctrica está financiando el proyecto. Eso no es verdad, lo ha negado PPK. Se está creando un fondo porque al principio los tubos estarán medio vacíos como en cualquier proyecto de gas. Eso se puede suprimir. Hay iniciativas en el Congreso, hay iniciativas en el Ejecutivo y eso se sustituye con una garantía del gobierno. Entonces el presidente Kuczynski está hablando de la posibilidad de que haya una garantía del gobierno para cubrir ese sobrecosto que ya lo dejaríamos de pagar una vez que se apruebe el proyecto de ley, que además había sido aprobado por muchos de los congresistas que hoy día se oponen. Ojo, algunos señalan, como el caso de Mauricio Mulder, es que nosotros no estábamos en contra del concepto, estamos en contra de quien se beneficia del concepto, que sería la firma Odebrecht. El presidente Kuczynski agregó en la entrevista el día viernes que el problema respecto a esta megaobra es el escándalo de corrupción en las concesiones ganadas por Odebrecht. También explicó que esta es la problemática. Ellos están saliendo del proyecto de ley y hay 3 socios. Graña y Montero, que no estuvo al principio, Enagas, que es una empresa de gran reputación española del transporte de gas, y hay 1 o 2 fondos de inversión de Canadá. Uno de los que no, dice 1 o 2 fondos de inversión, no quiere mencionarlo con nombre propio el presidente, pero se trataría de Brookfield, que es una compañía, un fondo de inversión que quiere participar en eso y que además en Rutas de Lima, ojo, Brookfield tiene participación, este consorcio que está cobrando el peaje de Puente Piedra, ojo, ¿no? Brookfield, según al parecer, dicen algunos, tendría una vinculación muy estrecha, abierta o cercana con Odebrecht desde hace mucho tiempo. En Canadá explica que es un fondo constituido por las pensiones de los jubilados, es decir, de los viejitos canadienses. No sé a ciencia cierta de qué se trate, César Gutiérrez nos explicará. Pero también el presidente Kuczynski dijo algo interesante, con lo cual quiero terminar esta introducción. Dice que lo mismo se dijo de Camisea. Se dijo lo mismo hace 50 años atrás sobre la hidroeléctrica del Mantaro. Se dijo lo mismo sobre la Panamericana hace 75 años. Se dijo lo mismo sobre Olmos. Este es un proyecto, se refiere al gasoducto del sur, que potencialmente es muy productivo para el sur del Perú, siempre y cuando esté conectado a las zonas que va a servir, o sea, Juliaca, Puno, Piura, Arequipa, luego del uso de las 2 eléctricas que ya están terminadas en la costa sur. La petroquímica que no está hecha todavía. Un gran menjunje, pero queremos también su opinión, querido amigo, amiga oyente, querida amiga, amigo televidente. Hay que eliminar este pago que usted realiza, que usted lo ve, además en su recibo de luz. ¿Qué opina al respecto? Pero previamente, la explicación del ingeniero César Gutiérrez. ¿Cómo entender toda esta chanfaina, César? Mira, hay que empezar por el concepto, ¿no? Y no solamente aplicar al gasoducto, sino a cualquier obra de infraestructura. Hablar de infraestructura es carretera, puerto, líneas de fibra óptica, líneas de transmisión eléctrica, gasoductos, oleoductos, poliductos. Eso es infraestructura.
Cuando tú licitas una obra de esa naturaleza, estás pensando en un horizonte más o menos de 20 a 30 años claro, que debe estar habilitada la infraestructura. En el momento que tú lo licitas, hay una demanda. Pasan más carros, pasan más contenedores, pasan más señales digamos, de telecomunicaciones, pasa más o menos gas. Esa es la foto del momento, pero como te proyectas a 30 años, tú obligas al concesionario que haga una infraestructura del tamaño para 30 años. Claro. Entonces, al inicio, toda la infraestructura no va a estar ocupada, hay una parte desocupada, pero tú lo has obligado a hacerlo de ese tamaño. Entonces la pregunta es, ¿quién paga por esa diferencia que tú lo has obligado a hacer de mayor tamaño y que tiene racionalidad hacer de mayor tamaño? Y ahí vienen los conceptos del cargo. O sea, en todos estos casos que he dicho, carreteras, puertos, línea de fibra óptica, línea de transmisión eléctrica, gasoductos, poliductos y cualquier obra, y oleoductos, cualquier obra de infraestructura, todo aquello que no se usa, alguien lo paga. Entonces, en el tema de los gasoductos en particular, y por si acaso lo estamos pagando en la línea de transmisión eléctrica y en todas esas cosas, en la tarifa eléctrica también, por infraestructura que no se usa. Son varios pues los conceptos, Claro, no sí, solamente... O sea, el concepto de este afianzamiento de la seguridad energética no solo se refiere al gasoducto del sur, eso es bueno aclararlo. No, en ese caso sí. El concepto de cargo por afianzamiento de la seguridad energética, así se llama, casi se le simplifica, va exclusivamente referido a esta obra Pero está, vamos a plantearlo de otra forma, inmiscuido dentro de otros conceptos bajo los cuales nosotros digamos, todo lo que es infraestructura tiene un ingreso anual garantizado y ese ingreso anual garantizado alguien lo paga. Correcto. Eso es el concepto y creo que el presidente Kuczynski ha hecho bien en recordar eso. El tema es quién lo paga. Pero no lo deben pagar, perdóname, los futuros consumidores, ya que habló él de los puneños, los pucallpinos. Por supuesto, ¿no? ahí viene el tema. Ahora, ¿qué ocurre? En el año 1999, en junio de 1999, por primera vez cuando se habla del gasoducto Camisea-Lima, eso se licita en el año 2000 o según año antes, se establece que lo debe pagar el consumidor eléctrico. Es más, en ese momento se establece, vamos recaudando desde el inicio y esa plata que recaudamos se la transferimos al concesionario que gane, porque en ese momento no había alguien identificado, cuando empiece a operar. Es decir, con esa plata no lo hace. Él pone su plata y cuando empieza a operar comienza a recuperar. En el caso del gasoducto Camisea-Lima, los críticos hoy día del gasoducto surperuano se olvidan de decir que esa regla se rompió. O sea, la plata recaudada pasó directamente al que estaba construyendo. Hoy día en el gasoducto sur la situación es diferente. La plata que se está recaudando, según el contrato de concesión, recién se comenzará a transferir cuando la obra empiece a funcionar. Y dejará de cobrarse cuando el ducto está lleno. Correcto. ¿Demorará mucho? Bueno, la primera respuesta es que mi proyección, y que coincide con las proyecciones de una entidad oficial que se llama el Comité de Operación Económica del Sistema, que es el que maneja el sector eléctrico, es que al inicio, si es que esto inicia el 2020, la operación del gasoducto, el 74% del gasoducto va a estar ocupado. Y entonces, el fondo que está recaudado en estos años servirá para ese 26% que no se ocupa. Ese es el tema. Ahora, sobre la iniciativa, por supuesto hay un grado de indignación. Mauricio Mulder dice, claro, el cargo no es porque esté en contra del cargo, sino porque se lo den a Odebrecht, ¿no? Porque ellos lo aprobaron, Lourdes Alcorta, por supuesto, y Lucho Galarreta, García Belaúnde y Luis Galarreta. Los que están piteando ahora son los mismos congresistas que habían aprobado. Entonces, hoy día dicen, no, es porque es a Odebrecht. Pero hay un tema ahí muy, muy complicado. Cuando se habla de los conceptos de las concesiones, se reglamenta el año 1996, en la época de Fujimori, y que un cambio en las reglas de juego con el cual se otorgaron el contrato da derechos a reclamos pecuniarios de parte del concesionario. Lo que estamos creando en este momento, existe un decreto supremo que se llama el 05996 PCM, que es del año 1996, y con su reglamento, que es el decreto supremo 060 del año 96, le va a dar derechos de todas maneras al concesionario, si se cambia esto, a que te inicie un proceso para recuperar todo aquello que era un derecho que ahora se lo cambiaste. Y eso no se está mirando, ¿eh? Pucha, o sea, un contrato cerradazo, así como el peaje de Puente Piedra, Rutas de Lima, no lo puedo cambiar, no lo puedo revisar, no lo puedo... Y si lo hace unilateralmente, las mismas reglas te llevan a un tribunal arbitral que es en Washington, que te lo gana de todas maneras. Un tema Pero tenemos que hacer una pausa, estimado tocayo. El ingeniero César Gutiérrez Peña, consultor en temas de energía, hidrocarburos, expresidente de Petroperú, nos está acompañando en este momento y de verdad esclareciendo mucho de estos temas en la bruma que hay respecto a si estamos pagando y financiando el gasoducto del sur, si debemos seguir haciéndolo. Ya sabe que usted se puede comunicar con nosotros, opinar libremente a través del 212-5353 desde Lima, 0800-24802 desde provincia. Ya retornamos.
Son 8 de la mañana con 20 minutos en este segmento de Radio Capital y Capital TV. Estamos tratando el tema del financiamiento del gasoducto sur peruano, el concepto de afianzamiento de seguridad energética que figura en los recibos de luz, que supone para muchos, como así se ha denunciado, que estamos financiando esta obra que algunos ven ya moralmente condenable por el hecho de que la firma brasileña Odebrecht huelgan decir ya cada uno de los comentarios de cómo anda pues su visión como corporación, su reputación, como le llaman, ¿no? Su reputación empresarial. No podemos agregar una coma más de la que ya usted tiene con el concepto que tiene sobre ellos. Pero el tema de fondo que estamos planteando con nuestro invitado, el ingeniero César Gutiérrez Peña, consultor en temas de energía, es se podrá hacer, se podrá derogar, lo plantean los mismos congresistas que habían propuesto que esta norma exista. César Gutiérrez explica que efectivamente bajo este concepto es que se financian obras de infraestructura que necesitan un largo plazo y que al final va a beneficiar a una parte importante de nuestra población, va a tener alguna demanda. ¿Qué hay de esta garantía que ha dicho el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, que podría reemplazar el concepto de este sobrecargo, este cobro que hay en los recibos de luz? Entonces, César, querías completar una explicación acerca de... Sí, sobre lo que había dicho Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? O sea, Pedro Pablo Kuczynski ha reconocido de que cuando se hace una obra de infraestructura, en este caso particular el gasoducto, alguien tiene que pagar una cuenta por aquella infraestructura que no usa si la ha proyectado a largo plazo. Hasta ahí bien. Eso está bien. Eso muy bien. No tenemos nada que objetar. Una de las pocas cosas lúcidas que ha hecho en los últimos tiempos. Bueno. El otro tema es ¿a quién se le carga, ¿no? Y Kuczynski dice, eso podemos cambiar con una garantía. Eso no es correcto. Es decir, con el erario público establecer como una especie una garantía, como una garantía, yo te garantizo. Claro. El tema no es que yo te garantizo. En la etapa constructiva, la empresa ya incurrió en plata prestada. Y tienes un periodo de gracia que te exonera del pago del monto principal de la deuda, pero no de los intereses. Ya. Cuando empieza a operar, por lo menos en esta obra, ya van a tener como una deuda de una serie de créditos puentes de cerca de 300 millones de dólares que hay que pagarle desde el primer año al banco. Está bien, pero está en venta, ¿no es cierto?, parte de los activos. Pero quien lo tome heredará eso. Ya no vamos a hablar de Odebrecht, claro, porque quieren plazo hasta este 17 de marzo. 23 de enero. 23 de enero para deshacerse de ello. ¿Qué ocurre? Al primer año, los bancos comienzan a reclamar su dinero. Y entonces la empresa concesionaria tiene que poner el dinero por aquello que se usa y no se usa. Entonces no es suficiente una garantía, lo que se necesita es un flujo de efectivo para que la empresa concesionaria le traslade y comience a pagar deuda a los bancos. ¿Y no se puede refinanciar eso con los bancos? No, sí, porque ya los bancos ya te han financiado, o sea, los bancos te financiaron la etapa constructiva y empiezan a cobrarte en la etapa operativa. Y en la etapa operativa comienzan a cobrarte inclusive por aquello que no se usa, porque el banco no mira si se usa o no se usa. Entonces ahí tiene que pasar un flujo de fondos. La única forma de salir de esto, porque ya políticamente no es viable, o sea, no es posible seguir con el esquema actual y que no se rompa el equilibrio financiero, es que lo asuma la caja fiscal. Eso va a ser el tema. Entonces, la salida que dice Kuczynski, no como garantía, sino como flujo de fondos. En efectivo. Tengo que sacar la plata para que se pueda pagar. Y me dirán, sí, profesor, no, independiente del concesionario que venga. Es más, este proceso que se otorgó al gasoducto fue promocionado durante 2 años. La ley es del 2012 y se licitó el 2014. Y en todo ese interín, siendo una obra importante, que son 4.600 millones de dólares constructivos, más 2.700 operativos, no se encontró mayores postores en el mundo más que el que ganó y el que perdió, que ha pretendido comprar. O sea, no es que creas que la gente está corriendo por este tipo de obras. Ah, no, por supuesto, entonces los problemas que tiene. Entonces, la única salida para aliviar, ya que políticamente no es viable seguir cobrando al usuario, es pasárselo a la caja fiscal. Un tema importante, ¿ya? Dentro del cargo de seguridad energética se está pagando un tramo de cerca de 70 kilómetros que es paralelo al tramo existente, porque el tramo existente ha tenido demasiadas fallas y eso ya lo pagamos. Entonces estamos pagando por segunda vez. ¿Por qué? Porque el Estado, vía el Ministerio de Higiene, dice no es confiable lo que se hizo anteriormente, ya pagaron, ahora paguen de nuevo. Y eso representa el 16% de lo que se recauda. Y por otro lado, hubo una oferta demagógica de construir una central termoeléctrica en Quillabamba. Eso ocurrió en el gobierno de Alan García en el año 2009-2010.
y eso representa el 27% de la recaudación. O sea, el gasoducto sur peruano es el tramo que corresponde desde Urcos hasta Matarán y Mollendo. Eso de ahí, Mollendo a Hilo. Eso de la recaudación, el 57% va al gasoducto, que es ese tramo, y el 43% va a otros conceptos, entre los cuales está hacer una redundancia a lo que ya existe, porque lo que existe, que ya lo pagamos, no funciona bien. Entonces, eso hay que ser claro. Vamos a escuchar la opinión de Javier de Ate. Ya saben la pregunta que estamos formulando. Hay congresistas, también el propio presidente Kuczynski, que piden eliminar el pago por el gasoducto en el recibo de luz, que es nuestro tema central. César Gutiérrez Peña, consultor en temas energéticos, de hidrocarburos, nos ha explicado con la mayor claridad el aspecto. Llámenos al 212-5353 si quiere opinar sobre el particular, desde provincia 0824-802. Bien, Javier, te atendemos desde ATE con el mayor de los gustos. Tu opinión importa. Buenos días, señor. Señor, parece que el país de nuestro Perú es el país de Alibaba de los 40 ladrones. Porque todo el mundo mete la mano al bolsillo y va a quedar como el Fonavi para toda la vida, y la plata va a desaparecer como se llevó el Fujimori. Aquí Alibaba es Alan García, que va a salir libre de todo este asunto, señor. Yo no estoy de acuerdo con pagar el dinero que se debe por el recibo de luz, porque va a ser definitivamente para toda tu vida, señor. Van a agarrarse en ese punto. Gracias. Bien. Gracias, Javier, desde ATE. Yo preferiría, se los recomiendo, ustedes tienen libertad, ustedes saben que cuando estoy conduciendo acá, a mí no me gusta meterme con las opiniones, pero si evitan los epítetos, aunque fuera contra Alan García o Yantumala, lo que sea, una argumentación. Empezamos con Alibaba, malditos, ladrones, basura, todo eso, una porquería, entonces que se caiga la quincha sobre todos nosotros. Eso no es un argumento. Sí es posible que Alan García haya metido la mano en algo. Bueno, hay que argumentarlo, sustentarlo. Aquí está la línea, la ruta del dinero, aquí está la viveza. Si Ollantumala lo hizo igual, si lo hizo Toledo, Kuczynski, quien sea. Por favor, les ruego en una palabra, argumenten, evitemos los adjetivos, los epítetos, argumentos, que es lo que estamos tratando de plantear aquí. Fernando, recibimos opinión desde Pueblo Libre con el mayor de los gustos también, Fernando. Adelante, muy buenos días. Sí, buenos días. Mi opinión es de que lamentablemente en el tema del gasoducto están descontándonos a todos los peruanos, y es un contrato que ha nacido nulo en la medida que quienes lo han suscrito es muy probable, ¿no? Es un tema también por verificar que estén metidos en temas de corrupción. Entonces, yo entiendo un contrato suscrito de una manera transparente. Claro. ¿No? Es válido que se respete y respetemos los contratos. Esa es una objeción que se hizo en su momento, ¿no? Porque hasta quien disputó la licitación por el gasoducto del sur, agradecieron de que eso había sido un poco arreglado. Y hay versiones en Brasil que imputan al gobierno, al presidente Humala, haber tenido algunos tratos irregulares. Claro, y considero que es más, si se quiere que Odebrecht garantice, ¿no? Con 30 millones, Odebrecht debería garantizar, dejando de cobrar a todos los peruanos la plata del gasoducto en el recibo de luz y los peajes a los pobres vecinos de Puente Piedra y Ancón, que son los que pagan los platos rojos. Es terrible eso. Fernando, muchas gracias por tu opinión. ¿Tú qué piensas, César, sobre el tema del contrato? Porque ahora efectivamente vuelve sobre la mesa esa vieja discusión que hubo respecto a que si estuvo bien o mal otorgado el contrato del gasoducto del sur. Hay dos cosas, ¿no? Primero, que se ha dejado una suspicacia la eventualidad que podría haber un acto de corrupción en el contrato, que no ha sido muy claro el pronunciamiento de Estados Unidos, porque habla del año 2009 al 2014, y justamente el 2014 en junio se otorgó el gasoducto. Entonces está abierta la posibilidad de que hubiera un acto de corrupción, con lo cual el contrato se declara nulo, y eso es bien claro. Pero en el proceso así de competencia, yo seguí este proceso del año 2007, o sea, lo he seguido en detalle. Esto se ha licitado en 2014. Conozco todos los vericuetos legislativos que se han dado en los distintos gobiernos. Mira, yo no identifico que hubiera habido algún favoritismo. Y el reclamo del perdedor, que luego ha pretendido comprar aquello que perdió. Antes que Bruchel, pues estuvo metido. Entonces, que estuvo interesado, ¿no? Claro, Techín con Sempra. Justamente Sempra. Ambos. Claro. Entonces, ellos, por ejemplo, han vendido el discurso de que fue postor único. Eso no es cierto. O sea, hubo un acto en el cual se presentaron los dos, un sobre técnico y económico con el tal precio con el que él compite. Ambos pensaron en un precio de competencia. Antes de abrir el sobre económico, fue descalificado el consorcio perdedor. Entonces, el sobre que estaba ahí de hoy era un precio ya pensado en la competencia. Luego, al que lo descalifican, abre y dice, yo era más barato.
Claro, hubiera sido bueno pues que un notario público que no era el del concurso, porque esto le cabría hablar y dijera, oiga, sí, efectivamente es el monto. Pero ahí viene un tema adicional, ¿ya? El monto, del cual del perdedor es solamente 1.5% más barato que el anterior, que puede ser 100 millones de dólares. Pero eso, ¿por qué lo recalco? Porque hoy día trata de compararse ese monto que hoy día ha ganado Odebrecht, se puede comparar con algo que no es correcto del año 2008, que se decía que valía 1.300 y ahora por cada vez 7.000. El competidor estuvo también alrededor de 7.000. Claro. Entonces el precio es por lo correcto. Yo no identifico que por algún motivo haya recibido una prebenda un funcionario o la máxima autoridad del país, eso sí invalidaría el contrato, pero tenemos que esperar que ocurra eso, ¿no? Ok, entonces el contrato sano y sagrado. Yo no he identificado ni un acto, o sea, y mira, el mismo propio Contralor, cuando hace su observación, su observación se cae pero de madura. Tú has puesto y has traído a colación algo que es muy importante. Techin y Sempra, las dos participantes que compitieron con Odebrecht, efectivamente han tratado de comprar los activos, luego que Odebrecht se ha metido en una serie de problemas. Yo he recibido, por lo menos, la versión, también está en vía de comprobación, de que incluso hubo un compromiso hasta verbal del presidente Kuczynski a estas dos compañías de que el gobierno iba a hacer todo, porque lo que quiere Kuczynski es salvar pues el proyecto, ¿no? Les iba a dar todas las facilidades del caso para que pudieran adquirirlo, y que al final de la noche a la mañana, si te vi, ni me acuerdo. Entonces queda la opción todavía hasta el 23 de marzo. De enero, perdón, que estoy hablando de marzo. En lo cual va a tener que tomar una decisión muy importante el gobierno. Muy bien. Estamos preguntando a usted, amiga, amigo oyente, amiga, amigo televidente, de qué piensa de esta propuesta, tanto de congresistas, también el Poder Ejecutivo a través del presidente Kuczynski, de eliminar el pago en los recibos de luz que de alguna manera financian parte de la construcción del gasoducto del sur del país. Ya volvemos con más aquí en Radio Capital. 8 de la mañana con 34 minutos. Usted se encuentra en la sintonía de Radio Capital y Capital TV. Un servidor, César Campos, los acompaña hasta las 10 de la mañana, reemplazando breves días a Philly Batres. Estamos tratando el tema de la eliminación del sobrecargo, del costo adicional que se nos cobra en los recibos de luz para financiar una serie de proyectos de ampliación de energía eléctrica, de infraestructura de energía eléctrica, y entre ellos hay un concepto de afianzamiento de seguridad energética que corresponde a financiar el gasoducto del sur. Hoy en cuestión porque fue Odebrecht la que ganó la licitación y ahora trata de deshacerse de sus principales activos para que otra compañía pueda adquirirla y seguir operando. El gobierno está empeñadísimo, así lo demostró el presidente Pedro Pablo Kuczynski, declarando para Radio Programa del Perú el viernes, en que el proyecto continúe. Esto no puede parar, ya se ha invertido demasiado, ha hablado hasta de establecer una garantía por parte del Estado, y nuestro invitado, el consultor en energía y hidrocarburos, el ingeniero César Gutiérrez Peña, nos dice que eso del seguro está por verse, porque en realidad no se trata de asegurar nada, sino hacer fluir dinero constante y sonante que se le tiene que pagar a los bancos al vencimiento de una serie de deudas. Todo un embrollo. Mientras tanto, la pregunta que nosotros le formulamos es si está de acuerdo en que debemos financiar parte de este proyecto. Recibimos las llamadas al 212-5353 y 0824-802. Cualquier consulta, también opina nuestro invitado, el ingeniero César Gutiérrez. Sergio se comunica con nosotros desde San Borja. Adelante, Sergio, tu opinión importa. Buenos días. César, buenos días. Definitivamente yo no estoy de acuerdo en subvencionar algún gasto que luego puede tener algún tipo de beneficios para el mismo concesionario. Porque es un ejemplo típico, es por ejemplo en los peajes, lo que ha pasado en Norvial. Cuando se diseñó al principio la concesión, efectivamente, había en teoría no un flujo, digamos, tan alto como para los 25 años de la concesión. Así es. Sin embargo, al quinto año, sin haber terminado la obra, ahorita hasta ahora no la han terminado, eso fue la primera obra o de peaje concesionado, ya habían cubierto esos 5 primeros años en lo que es ingresos. Y luego se calcula que para el 10º año ya había inclusive cubierto los ingresos de los 25. Entonces la pregunta es, ¿y el ingreso excedente de los otros años, acaso nos lo van a revertir? ¿Acaso el concesionario no va a pagar un extra?
Entonces, esto es lo que pasa siempre. O sea, se aseguran, y disculpe la palabra, no puede ser que los funcionarios peruanos, el gobierno peruano sea tan mento, como dicen los mexicanos, que se le da todo porque al inicio no va a dar, al inicio no va a ser rentable, y luego cuando comienza a ser ya rentable y tienen todos los ingresos, ¿nos van a devolver algo? Muy por bien, favor. Tiene bastante lógica lo que señala Sergio, te agradezco mucho esa opinión, la comenta el ingeniero César Gutiérrez. Buen tema. Mira, primero los plazos, ¿no? Yo estimo que este gasoducto, después de ponerse operativo, más o menos en 3 años no va a ser necesario pasarle al público la factura del cargo de afianzamiento. Entonces la pregunta es ¿quién paga? Paga el que toma el servicio. ¿Quién toma el servicio? Las termoeléctricas que van a operar en el sur, que hay una en Mollendo y un Hilo. Pero eso te lo pasan indirectamente en la factura eléctrica, porque pagan el gas. Al principio la tarifa de transporte, cuando el tubo se llene, va a ser casi el doble de lo que es el gasoducto Camisea-Lima. Y eso lo va a pagar el generador eléctrico y te lo va a trasladar igual en la factura. Ya no pagaremos directamente el cargo por afianzamiento. En la medida que siga subiendo la cantidad de gas que pase por el tubo, y se puede comprimir y puede pasar tranquilamente el doble del de diseño, la tarifa cae a la mitad. Y entonces sí te beneficias como consumidor de que se haya reducido significativamente la tarifa. Y eso se puede entender como una vía de devolución de lo que tú has aportado. Claro, así es. En el caso de los gasoductos sí es así, en el caso de las carreteras no es así. No es así, porque justamente Sergio estaba explicando y haciendo el paralelo con el tema del peaje. En el caso de la carretera hay un lucro excedente a lo previsto que nadie lo compensa. Entonces, en el caso del gasoducto sí ocurre eso, y disminuye la tarifa con buen efecto. Mira, la preocupación del presidente Kuczynski también va porque, y lo ha dicho el Comité de Operación Económica del Sistema, es el 2020 las 2 centrales que está, una en Mollendo y una en Hilo, ya construidas, que también pueden funcionar a diésel, si no está el gasoducto van a funcionar a diésel. Y eso significa pasarle al consumidor por concepto de precio de combustible evaluado a precio actual cerca de 433 millones de dólares por año, excedente por el tema del combustible. Entonces, ¿eso qué coincide? Coincide con los años últimos de su gobierno, con lo cual tendríamos un alza significativa en la tarifa eléctrica que la tendría que cargar el gobierno de turno, que en este caso es el gobierno PPK. Entonces, por ahí también va la preocupación. Y estaría bien lo planteado por Lourdes Alcorta en su proyecto que establece también la devolución inmediata de lo que se ha aportado. O sea, dentro de la lógica que me estás explicando, eso no tendría ningún sentido. Va a tener que asumirlo la caja fiscal, pues. Tendría que asumirlo la caja fiscal, porque hay parte que se ha gastado. ¿Por qué? Porque el 16% que es los ductos redundantes ya se le carga al generador eléctrico actual y te lo pasa a la factura. Y eso se lo descuentan, ya se gastó. Y hay otra parte que lo cargan por un concepto que se llama el Sistema Integral de Seguridad Energética, que no es la factura eléctrica, es un cargo en todos los combustibles, que ya se gastó. Entonces, eso también tendría que cubrir la caja fiscal. En todo caso, comparativamente, nuestra oferta de servicio eléctrico es mayor, incluso a nivel regional. Creo que con Colombia vamos de la mano. Imagínense ustedes Venezuela, ¿no es cierto?, Argentina, Chile mismo, que tuvo que suspender su contrato de abastecimiento de gas con Argentina. Ha tenido que reformular y ellos no son tampoco muy expertos en las fuentes de energías renovables, como nosotros estamos empeñados a través de la eólica, la fotovoltaica, en fin. Pero vamos a dar la oportunidad, si me permite el ingeniero César Gutiérrez, a Hugo desde Arequipa, nos llama desde la Blanca Ciudad a emitir su opinión y la recibimos con el mayor gusto. Buenos días, Hugo. Buenos días. Muy amable. Una cosita. Sí. Indudablemente estamos en contra del pago en el recibo de luz de las obras que el gobierno puede hacer, en este caso el gasoducto del sur. Es un despropósito porque ya pagamos impuestos para que sean obras. Entonces, que nos cobren adicionalmente para hacer las mismas obras, eso está completamente mal. Mejor que nos digan, ustedes paguen los impuestos para pagar sueldos de burócratas y cuando quieran obras, ustedes pagan pues en los recibos de luz, agua, etcétera, teléfono, ¿no? Entonces eso está completamente mal. Y yo pienso que las personas congresistas que han aprobado ese tema, esa ley, ya deben retirarlos del Congreso, más el pueblo debiera retirarlos, pero por una protesta, qué sé yo, porque ahora ellos dicen que está mal, pero en su momento aprobaron esa ley. O sea, ¿cómo es posible esto? Van a tener que hacer un esfuerzo por explicarlo, de verdad, porque no le ha quedado muy claro a la gente.
Pero una pregunta, César, respecto a algo interesante que ha dicho Hugo. ¿Y el órgano regulador, o SINARMIN, tiene que supervisar y vigilar y determinar? Hace los cálculos. Pues esto es un mandato legal. El mandato legal te dice calcula cuánto debe pagarse. Y lo que hace es calcular. O sea, él tiene un mandato legal que no lo puede eludir y simplemente hace los cálculos que la ley le manda. Claro. Entonces no tiene más responsabilidad que el cálculo. No, pero me refiero a lo que se derive del ingreso, de lo que nos cobran en estos recibos para que vaya directamente a la infraestructura. Hugo está preocupado porque se pague pues una burocracia también elefantiásica, a veces en los servicios. Entonces, él dice, no, pues hay que vigilar. ¿O SINARMIN tendría un rol en eso, un papel? Todos los reguladores del ingreso bruto total que se percibe en el sector electricidad y hidrocarburos de la facturación, perciben el 1%. Ese 1% se distribuye entre el SINARMIN, Ministerio de Minas, y todas las entidades del sector energético, ¿no? De ahí viene la hablar, pero eso es pago para un carácter administrativo y tener fondos para estudiar. Eso no es suficiente para poder pagar digamos, el financiamiento de infraestructura, que son miles. Tengo la tentación de preguntarte porque leía un artículo de Alfredo Bular, abogado muy destacado, experto en regulación, que habla sobre este análisis de control regulatorio que se estableció a través de un decreto legislativo. Es decir, antes de emitir una norma de regulación, ahora hay que ver y medir sus impactos y ver si tiene calidad e incluso no hacerla eterna, ¿no es cierto? ¿Te parece bien este paso que ha dado el gobierno? Y mira, y en el sector eléctrico inclusive ya casi se practica. O sea, el regulador o SINARMIN hoy día solamente tiene responsabilidad del 11% de las tarifas. Todo el resto se hace por mercado, por licitaciones y subastas. Y me parece bien. Entonces, en la medida que el regulador sea un orientador del mercado y no un ente impositivo en la cual su buen o mal humor lo puede trasladar al consumidor, claro, me parece muy bien. Claro. Es un rol que direcciona a la fuerza del mercado a tener mejor precio. Y eso felizmente el sector eléctrico, ya como te digo, la finalidad es que nos atienda, para eso somos consumidores. Calidad del servicio. Y que haya, nunca haya déficit, ¿no? Muy bien, 8:45 ya casi de la mañana. Estamos con el ingeniero César Gutiérrez Peña, consultor en temas de energía, de hidrocarburos. Vamos a hacer una pausa y continuamos preguntándole a usted. Puede opinar también a través de @capital967. ¿Qué piensa de esta propuesta de eliminar el sobrecargo, el costo adicional que pagamos en los recibos de luz para financiar, entre otras cosas, al gasoducto del sur del Perú? Ya volvemos. 8 de la mañana con 47 minutos, nos encontramos en Radio Capital y Capital TV. Hemos abordado, pero así con amplitud, el tema de este concepto llamado afianzamiento de seguridad energética que figura en nuestro recibo de luz y que, para escándalo de muchos, porque a veces pagamos la luz, pagamos los recibos y no sabemos de qué se trata, se reveló que forma parte del financiamiento de la obra del gasoducto sur del Perú a cargo de la empresa brasileña Odebrecht, y esto ha ocasionado, es obvio, muchas protestas, muchos reclamos desde el Congreso, pese a que muchos congresistas habían aprobado el establecimiento de este sobrecargo. Sin embargo, ahora piden eliminarlo en vista de que, según señalan, no quieren que vaya a los bolsillos de una empresa acusada de corrupción. Pero esta empresa se está deshaciendo de sus activos, ya no tiene palanca financiera, ya no tiene puerta de banco que tocar y tiene un plazo hasta el 23 de enero para deshacerse de esos activos. Hay algunas muy pocas, pero escasísimas ofertas para comprarlo, porque realmente nadie es loco como para tenerlo. Pero, no sé, Carla, había un tema que estamos tratando de plantear, porque el ingeniero César Gutiérrez nos hablaba acerca de un tema muy, muy puntual que queremos abordar, aunque sea con mucha brevedad, y que está en relación con el derrame de petróleo crudo en el río Ucayali. Empresas como Petroperú y otras trasladan a través del río, ¿no es cierto?, los barriles con este combustible, y han generado un problema que puede desatar efectivamente en una protesta social muy grande. Explícanos, César, ¿de qué se trata? Mira, Petro ya en el tema de las protestas, pues está, como dicen, está de turno, ¿no? Con todos los derrames que han ocurrido en este año, que en el año 2016 que totalizaron cerca de 13 derrames, hubieron algunos que se atribuyeron a terceros. Hay una situación muy conflictiva, sobre todo en la zona de San José, Saramurillo, donde se han comprometido a remediar, el Estado se ha comprometido a remediar, y ellos hablan de $50 millones, que es el fondo que hay en la OEFA, pero creo que va a ser insuficiente, igual en Andoas.
Pero hay un tema permanente que no se está dando cuenta ni Petroperú ni el Ministerio de Energía y Minas, donde su ministro es el presidente de la Junta Accionista de Petro. Y es el abastecimiento y el riesgo que se está poniendo en el río Ucayali, en la ciudad de Pucallpa, por el tema de los combustibles. ¿Cómo funciona esto? En Pucallpa, el abastecimiento de combustible se realiza por 3 fuentes. Terrestre, desde Conchán hasta Pucallpa. A través de la refinería Pucallpa, que tiene capacidad para dar a toda la región Ucayali, pero no tiene los elementos suficientes para dárselo, y queda una parte y la otra que viene de Iquitos por río. ¿Por qué ocurre eso? En una refinería lo que tú necesitas es petróleo crudo para producir, y se produce en la región Huánuco, a 100 kilómetros de Pucallpa. Todo ese petróleo crudo, Petroperú, que es propietario de la refinería Pucallpa, pero le da un alquiler a un tercero, todo ese crudo lo recoge en Pucallpa, se lo lleva por río 1.100 kilómetros a Iquitos. Allí lo convierte en combustibles, y parte de ese combustible, diésel y gasolina, retorna a Pucallpa después de una cantidad... Por la misma ruta. Por la misma ruta, son 2.200 kilómetros entre ida y vuelta. Tomando el riesgo del combustible, pero encima desabasteciendo, porque teniendo infraestructura en Pucallpa, lamentablemente se utiliza la infraestructura a 1/3 de su capacidad, y el resto viene este traslado peligroso por río, pero a la vez creando un conflicto social. El Frente de Defensa de Ucayali, en el mes de noviembre, hizo un plantón en los agentes del sector. ¿Quién eran los agentes del sector? Petroperú, Maple, que es la refinería o es el operador de la refinería de Pucallpa de propiedad de Petroperú, Sexa, que es el productor del crudo, y Aguaitía Energy, que es el que proporciona GLP. Y ha prometido tomar los lotes productores, el lote 131, si no le resuelven el problema del abastecimiento y de los riesgos que está significando en el río Ucayali, que está suficientemente contaminado. Pero ya hubo un derrame el 31 de diciembre. Y justamente esto fue en noviembre, y el 31 de diciembre se ha notificado un derrame, que la Capitanía de Puertos debería dar nota de qué volumen fue, quién fue y de quién era el hidrocarburo. Se supone que era de Petroperú, ¿no? El hidrocarburo que se traslada, tú me dices que ya está refinado, entonces está procesado. No, es que hay dos cosas, pues en Pucallpa recogen petróleo crudo y lo llevan por río como petróleo crudo. Y de Iquitos regresa como producto refinado gasolina y diésel a Pucallpa. No sabemos si el derrame ha sido un producto que iba a ir de Iquitos, que puede ser crudo, o puede ser diésel y gasolina que se han derramado, no lo sabemos. El que debe decir eso es la Capitanía de Puertos. Es una situación lejana en Pucallpa, 500 kilómetros de Lima por tierra, y por supuesto en Lima ni nos enteramos. Y nos enteramos cuando en Pucallpa hay paros. En Pucallpa, el año pasado, por un error en la facturación eléctrica de Electro Ucayali, hubieron 11 días de paro total en la región, ocasionando un gran perjuicio económico a todos los actores de la región. Entonces, eso es lo que hay que hacer notar, y está en manos de Petroperú y del Ministerio de Energía y Minas, porque el presidente de la Junta Accionista de Petroperú es el ministro de Energía y Minas. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo en esto. Me parece irracional lo que están haciendo. Estamos en contacto con Abel Vázquez, quien es secretario del Frente de Defensa de Ucayali, y que también nos ha planteado aquí en este segmento de Radio Capital la problemática que nos ha explicado con toda claridad el ingeniero César Gutiérrez Peña. Don Abel, muy buenos días, bienvenidos a Radio Capital y Capital TV. Muy buenos días, señor, gracias por este espacio. Un saludo a toda su audiencia desde Pucallpa, Ucayali. Quien le habla es el secretario del Frente de Defensa de la región de Ucayali. Muy buenos días. Cuéntenos en qué situación se encuentra esta denuncia del derrame producido el 31 de diciembre. Estamos hablando de apenas hace 9 días en su localidad. Sí, bueno, este derrame, si bien es cierto, no ha sido crudo de petróleo, sino ha sido propiciado por un grifo flotante, Resulta pues de que acá en Ucayali existen varios grifos flotantes. No sabemos si cumplen con el requisito, con lo que manda la ley, pero funcionan allí. Siempre han sido unas bombas de tiempos. Sin embargo, acá eso en nuestra zona, en nuestra región, está prohibido cargar combustible en días de lluvia. Sin embargo, estos grifos han estado uno de los grifos ha estado llenando combustible en plena lluvia, con el río cargado, y más el viento ha hecho que esto se incline y se voltee pues un grifo flotante, donde no ha llegado a mayor cosa para que cosas para poder lamentar. Pero lo cierto es de que acá no sabemos, y eso queremos que se investigue, que las autoridades actúen acá. No sabemos cuál es la responsabilidad de Petroperú, no sabemos si es Petroperú quien ha estado llenando estos grifos, o alguna otra institución o empresa.
pero sí no está haciendo ningún trabajo acá la gente de Ocimermín, no hay un pronunciamiento, no está respondiendo la gente también de la Marina que custodian los guardacostas, lo que llamamos, que custodian los márgenes de los ríos. ¿La OEFA se ha pronunciado, don Abel? No hay ningún pronunciamiento de ninguna institución, de ningún organismo del Estado. No hay ninguno hasta ahora. O sea, usted no sabe, el ingeniero, perdóneme, Abel, el ingeniero Gutiérrez Peña se preguntaba, ¿se trata de crudo? ¿Se trata de un combustible ya refinado? ¿Ustedes conocen algo acerca de eso? Es combustible refinado, no es el crudo. Eso también es un peligro en la cual estamos viviendo en nuestra región. Imagínese. Sí, eso es solo un aviso lo que podría pasar, porque no solamente estamos con el peligro de que nos puedan vender productos encarecidos, a aprovechar esto, porque todo se lo lleva a Iquitos, el crudo se lo llevan a refinar en Pucallpa, aprovechar esto para especular y desabastecernos. Y seguimos pasando el problema acá de los combustibles. Imagínese, señor, en solo un mes y medio, el combustible acá en nuestra región ha subido en casi 2 soles. Bien. No estamos hablando del precio a nivel nacional, que se regula en base al mercado internacional, al crudo de petróleo en el mercado internacional. Estamos hablando solo en nuestra región Ucayali, que el costo del combustible ha subido en un margen de 1.50 sol, casi 2 soles. Yo acabo de venir de Lima, de hacer otras denuncias por presuntos actos de tráfico de tierras en esta región, encabezado por el gobernador, que está denunciado por lavado de activos, gobernador de la región de Ucayali, Manuel Galindo Rupay, y déjeme decir que hemos podido percibir en algunos grifos que el combustible cuesta igual que en Pucallpa. ¿Qué significa esto? Que a nosotros nos siguen aplicando el combustible más caro del país. ¿Por qué? Porque estamos en una región que estamos, bajo el alcance de la ley de beneficios tributarios. Estamos exonerados del impuesto selectivo al consumo de los combustibles, cosa que debe reflejarse en el costo del galón de gasolina en un sol a 1.50 sol menos de lo que cuesta en Lima, porque allí sí pagan IGB, allí sí pagan este impuesto selectivo al consumo. Sin embargo, acá, por estas empresas abusivas, Petroperú, esta empresa CEPSA, empresa española, que viene llevándose todo el crudo, el petróleo de otra región, se vienen enriqueciendo sin dar ningún beneficio a la nuestra, no dan ningún fondo de compensación por el peligro de la contaminación y por el malogro de nuestras carreteras. Bien, yo le agradezco muchísimo, creo que ha quedado clara su denuncia y la invocación para que las autoridades, ingeniero Gutiérrez Peña, intervengan, que es lo que corresponde, ¿no? Sí, por supuesto, porque digamos el riesgo es inminente y este tema del precio justamente es por el doble flete que vienen pagando, pues llevar el insumo para luego traer el producto. Eso ahí no tiene ningún sentido. Bueno, este paréntesis ha sido importante porque en realidad se trata de una primicia y un foco, atención gobierno, de protesta social en Ucayali debido a este derrame ya de petróleo refinado, ¿no es cierto?, de combustible refinado que iba con destino a Pucallpa y que ha afectado importantes áreas del río Ucayali. En nuestro tema de fondo hemos planteado la pregunta, queríamos su opinión y hemos recogido varias por teléfono sobre qué piensa de eliminar el pago por el gasoducto del sur del país que figura en los recibos de luz. Judy Rodríguez nos trae las tendencias al respecto que aparecen en las redes sociales. Lo que más se debate y lo que más se comenta en redes sociales. Tendencias en Capital. Hola Judy, muy buenos días. ¿Qué nos dice nuestro público oyente y televidente sobre el tema planteado? ¿Cómo está, César? Bien, la gente ha opinado. Vamos a ver si está de acuerdo o está en desacuerdo. Ángel Stanley dice: deben cancelar todos los contratos de Odebrecht y también embargar todos sus bienes. Basta ya de apoyar la corrupción. Gustavo Castillo nos comenta que rindan cuenta los que aprobaron esto. Sí hay corrupción. Manolito comenta: de acuerdo, elimínenlo por ser inmoral, antitécnico. La financiación debe ser de otra manera. Juan Robles opina: está bien, esa medida es un abuso. El gasoducto que lo pague el gobierno. Ya no saben a quién cobrar, no más abuso. Juan Trujillo nos dice: estoy totalmente de acuerdo en no pagarlo y todas las demás también. Luis Tazaico nos dice: de acuerdo, y también que haya devolución. Por último, el Marqués nos comenta: estoy de acuerdo siempre que lo administre el Estado para que las tarifas del servicio sean las justas y adecuadas. Muchas gracias, Judy, por darnos cuenta de estas tendencias. César Gutiérrez Peña, pareciera que no hay margen
alguno, pero ni el más pequeño. Mira cómo está indignada la gente. O sea, mira, es comprensible. Es decir, uno puede decir, no, pero ¿cómo salvamos el proyecto? Que es importante, mira el mediano plazo. No hay forma. No entramos en razón en eso. Ya la racionalidad económica, técnica acá quedó de lado. Pues o sea, evidentemente la indignación y cualquier medida que se tome de un aparato gubernamental tiene que tener aceptación social. Esto no lo tiene. La salida va a ir por la caja fiscal o plan B. El plan B sería que se convierta por todo aquello que hemos aportado y lo que se pueda aportar a futuro como una acción, que el consumidor se convierte en un accionista del gasoducto. Claro. Es una salida, porque de hecho va a haber gran resistencia del Ministerio de Economía y Finanzas a que la caja fiscal se lo cargue, pero es inevitable, ya el consumidor no acepta y esto genera grandes conflictos sociales. Y el famoso destrave, entonces, donde justamente íbamos a ganar mucho, ¿no es cierto?, con estos proyectos, los megaproyectos que tienen una implicancia enorme en el crecimiento del Producto Bruto Interno, ¿no es cierto? Al final de cuentas es el mismo Estado más bien el que va a tener que desembolsar, es decir, no vamos a tener un impacto... Y César ya lo está haciendo, porque esto destrae, no en este tema, está pasando desapercibido, por ejemplo, el destrave de la línea 2 del metro, también, o de Chincheros, donde ahí ha habido adendas con impacto económico al fisco. Muy graves, claro. Entonces, vayan ordenándose en el gobierno a tener una salida, porque su fecha límite es el 23 de enero. Ingeniero César Gutiérrez Peña, consultor en temas de energía y hidrocarburos, muchas gracias por haber estado con nosotros, y de verdad yo me siento bastante ilustrado por lo que tú has mencionado sobre esta maraña que es bastante confusa respecto a cómo se financia el gasoducto del sur del país. Son las 9 de la mañana en punto, vamos a hacer una pausa, vienen los titulares y luego a tratar un tema muy importante. Usted